Hoy nos adentraremos en dos relatos míticos en los que Hermes Trismegisto, el 3 veces grande y padre del pensamiento hermético, relata de primera mano sus visiones místicas que lo convirtieron en la figura iniciática más legendaria e influyente de la historia. La mente universal, o nous divino, se manifiesta ante él encarnada en un misterioso ser colosal llamado Poimandres, quien desvela a Hermes los secretos de la realidad, las esferas celestiales, el universo y el enigmático orden que la divinidad tejió en la creación. Estos textos, conocidos como Poimandres y el Tratado 11, la inteligencia a Hermes, tienen su origen en manuscritos escritos en griego a finales de la Edad Media, que a su vez son copias traducidas de textos originalmente escritos en egipcio, perdidos en los anales del tiempo. Poimandres. Cierta vez que me había puesto a pensar en los seres, absorta la imaginación en las alturas del pensamiento, ausentes los sentidos, como quien duerme profundamente después de una copiosa comida o de un agotador ejercicio corporal, me pareció que un ser inmenso aparecía, de talla incomparable, que me llamó por el nombre y me dijo: ¿qué quieres oír y ver? ¿Qué quieres entender y conocer en tu mente? ¿Y tú quién eres?, le dije. Yo soy Poimandres, respondió, la mente del poder supremo. Sé lo que buscas, y en todas partes estoy contigo. Quiero aprender sobre los seres, le dije, y entender su naturaleza, y conocer a Dios. Oh, cuánto quisiera que alguien me enseñara sobre estos temas. Guarda en tu mente lo que quieres aprender, que yo te enseñaré. Y habiendo dicho estas cosas, cambió de forma, y en un instante el espacio entero se abrió ante mí, y vi un panorama infinito, y todo se transformó en luz, una luz tan serena y alegre que al verla la adoré. Al poco tiempo fue bajando y mostrándose una tiniebla espantosa y sombría, enroscada como espiral tortuosa, semejante a una serpiente. Después la tiniebla se fue transformando en una cierta natura húmeda que se agitaba indescriptiblemente, que arrojaba humo como lo hace el fuego y emitía un clamor, un gemido inenarrable. De allí brotó un grito inarticulado de socorro que parecía la voz de un ser humano. Fue entonces cuando, saliendo de la luz, un nombre santo cayó sobre la cosa y un fuego puro emergió de esa natura húmeda hacia los celestes espacios, un fuego ligero y sutil y enérgico a la vez. El ágil aire se dejó arrastrar por el espíritu, y de la tierra y el agua se izó a sí mismo hasta alcanzar el fuego, de forma que parecía colgar de él. Por su parte, la tierra y el agua quedaron entremezclados tan íntimamente que no era posible distinguir a uno del otro. El nombre espiritual que se cernía sobre ellos los mantenía en movimiento, a lo que parecía oírse. Entonces Poimandres me dijo: ¿entiendes lo que esta visión significa? Lo sabré, le contesté. Yo soy aquella luz, me dijo. Yo, la mente, tu Dios, que preexisto a la naturaleza húmeda que surgió de la tiniebla. En cambio, el nombre luminoso que procede de la mente es hijo de Dios. Y entonces exclamé: entiéndelo así. Lo que en ti ve y oye es nombre del Señor. Tu mente, en cambio, es Dios Padre, ya que no están mutuamente separados, pues su unidad es la vida. Le agradecí y me dijo: entiende la luz y discierne estas cosas. Habiendo dicho estas cosas, me clavó la mirada por tan largo tiempo que su aspecto me hacía temblar. Cuando se irguió después, quedé en mi mente contemplando la luz de poderes innumerables, transformada en un cosmos infinito que, con inmenso poder,
rodeaba y abrazaba al fuego forzándolo a aquietarse. Estas cosas comprendí por el nombre de Poimandres. Estaba yo todavía atónito cuando me habló de nuevo y me dijo: «¿Has visto mentalmente la forma arquetípica, el principio anterior al principio ilimitado?» Esto me dijo Poimandres y yo le pregunté: «¿De dónde salieron los elementos de la naturaleza?» Y él a su vez: «De la voluntad de Dios que, habiendo acogido al nombre y contemplado el bello cosmos, lo imitó, cosmocreando para sí a partir de sus propios elementos y de las almas hechas por ella. La mente, el Dios, que es a la vez macho y hembra, y contiene en sí luz y vida, dio a luz por nombre a una segunda mente creadora, la cual, siendo Dios del fuego y del espíritu, creó a su vez 7 gobernadores dueños contenedores del cosmos sensible, cuyo gobierno se llamó destino. De inmediato, el nombre del Dios, arrancándose de los elementos inferiores del Dios, se lanzó hacia la región pura de la naturaleza creada y se unió a la mente creadora, puesto que son de igual naturaleza, dejando desamparados a los elementos inferiores de la naturaleza, los irracionales, que consisten de solo materia. Entonces, la mente creadora, junto con el nombre, envolvieron los círculos y los hicieron girar bramando, pusieron en movimiento circular a sus propias criaturas para que rodaran, a partir de un principio indefinido hasta un término sin fin, que comienza donde acaba. Esta circulación de todo, como lo quiso la mente, produjo animales irracionales a partir de elementos inferiores. Ya no estaba el nombre con ellos. El aire produjo aves y el agua peces. La tierra y el agua, como lo quiso la mente, fueron separadas una de otra, y la tierra hizo salir de sí a los animales que tenía adentro, cuadrúpedos y reptiles, fieras y animales domésticos. La mente, el padre de todas las cosas, siendo vida y luz, parió un hombre igual a ella, a quien amó como hijo propio, porque siendo imagen del Padre era hermosísimo, porque realmente tanto amó el Dios a su propia figura que le entregó la creación entera. Y vio el hombre la creación en el fuego del Creador, y quiso también crear, y con permiso del Padre entró en la esfera de la creación, y poseedor futuro de plenos poderes, tomó conocimiento de las obras de su hermano, las que lo amaron y le hicieron partícipe de su propia jerarquía. Habiendo así explorado su constitución y participado de sus naturalezas, fue su voluntad desgarrar hacia arriba la periferia de los círculos y contemplar el poderío de aquel que reina sobre el fuego. Entonces, poseedor ya de plenos poderes sobre el cosmos de los seres mortales y de los animales irracionales, se inclinó sobre la estructura y desgarrando el velo mostró a la naturaleza inferior la bella figura del Dios. Y al ver la naturaleza que la figura del Dios poseía una belleza inagotable y las energías todas de los gobernadores, sonrió de amor, pues ya había visto la bellísima figura del hombre reflejada en el agua y su sombra sobre la tierra. En cuanto a él, viendo su propia figura en la naturaleza reflejada en el agua, la amó y quiso habitar en ella. Y al punto que lo quiso, se realizó y vino a habitar la forma irracional. Y la naturaleza, a su vez, acogiendo a su amado, se entrelazó entera con él y copularon juntos, porque eran amantes. Por eso es que, a diferencia de todos los demás seres vivos de la tierra, solo el hombre es doble, mortal por el cuerpo, inmortal por el hombre esencial. Por consiguiente, a pesar de ser inmortal y poseedor de plenos poderes sobre todas las cosas, está sujeto a la muerte y sometido al destino. Siendo superior a la estructura, se volvió esclavo dentro de la estructura. Siendo andrógino, de padre andrógino, y no sometido al sueño porque viene del que nunca duerme, sin embargo, es vencido. Entonces le interrumpí,
¿Y ahora? Oh mente mía, porque yo también amo al nombre. Y continuó Poimandres: este es el misterio que ha estado oculto hasta el día de hoy. Al copular la naturaleza con el hombre, provocó un prodigio prodigiosísimo. Como te había dicho, el hombre tiene la naturaleza de la estructura de los 7, de fuego y espíritu, y la naturaleza, no sufriendo la espera, parió enseguida 7 hombres en correspondencia a la naturaleza de los 7 gobernadores, andróginos y erguidos hacia el cielo. Exclamé entonces: y ahora, oh Poimandres, ardo en un deseo inmenso y me muero por seguir oyéndote. No te apartes del tema. Cállate, todavía no he terminado de desarrollar el primer asunto, me respondió Poimandres. Me quedaré callado, le contesté. Como te decía, la generación de estos 7 ocurrió de la siguiente manera. La tierra fue la hembra y el agua el ardiente macho. Del fuego la naturaleza recibió el madurar y del aire el espíritu, y produjo los cuerpos según la imagen del hombre. Y así el hombre, de vida y luz que era, vino a ser con alma y mente. La vida se hizo alma y la luz mente, y todas las cosas del cosmos sensible permanecieron así hasta el fin de un ciclo, hasta el comienzo de las especies. Escucha lo que viene ahora y que ardes en deseos de oír. Cumplido el ciclo, por voluntad de Dios, se rompió el lazo que unía a todas las cosas. En consecuencia, todos los seres vivos que hasta entonces eran andróginos fueron separados al mismo tiempo que el hombre, y fueron por un lado machos y por otro hembras. Y enseguida el Dios dijo una palabra santa: creced en crecimiento y multiplicaos en muchedumbres, vosotras las criaturas todas y las cosas que han sido hechas, y que el que tiene intelecto se reconozca inmortal y sepa que la causa de la muerte es el amor, y que conozca todas las cosas. Y habiendo hablado así el Dios, la providencia, por medio del destino y de la estructura, produjo las uniones y estableció las generaciones, y todas las cosas se multiplicaron según sus especies, y el que se reconoció a sí mismo llegó al bien superelegido, pero el que se aficionó al cuerpo producto de un extravío de amor quedó extraviado en la tiniebla, padeciendo en los sentidos las cosas de la muerte. ¿Por qué cometen tan grande falta los ignorantes?, le dije, de tal manera que vienen a ser despojados de la inmortalidad. Parece que no has reflexionado mucho en lo que oíste, y sin embargo te dije que estuvieras atento. Estoy atento y recordando, y también te doy gracias. Dime pues si atendiste. ¿Por qué merecen la muerte los que están en la muerte? Porque la fuente original de nuestro cuerpo es la sombría tiniebla de donde procede la naturaleza húmeda, de la que se constituye en el cosmos sensible el cuerpo, del cual se abreva la muerte. Bien, lo entendiste. Pero dime ahora, ¿por qué el que se entiende a sí mismo va hacia sí mismo, como dice la palabra de Dios? Porque el Padre de la totalidad, de quien nació el hombre, consiste de luz y vida. Has hablado muy bien, luz y vida es el Dios y Padre, del que nació el hombre. Por consiguiente, cuando entiendas que estás hecho de vida y luz, y que procedes de ellas, volverás de nuevo a la vida. Así me habló Poimandres. Háblame aún, le dije, ¿cómo volveré yo a la vida? Oh mente mía, porque el Dios dice: el que tiene intelecto se reconoce a sí mismo. ¿Es que no todos los hombres tienen intelecto? Cállate, parlanchín. Yo mismo, la mente, estoy al lado de los honestos y buenos, de los puros y compasivos, junto a los piadosos. Mi presencia los auxilia, y pronto descubren todas las cosas y amorosamente apaciguan al Padre, y le dan gracias con alabanzas y tiernos himnos ceremoniales. Y antes de entregar el cuerpo a la justa muerte, llegan a detestar los sentidos, pues ya saben cuáles son sus obras. Más aún, yo, la mente, no consentiré que triunfen las obras del cuerpo y su violencia,
Como guardián de las puertas, impediré el ingreso de los actos malos y disolutos, cortaré las fantasías. En cuanto a los insensatos, malos, perversos, envidiosos, arrogantes, asesinos e impíos, me quedaré lejos de ellos y daré paso al genio vengador, el que aplica al hombre la parte más viva del fuego y cae sobre él por los sentidos, y lo fortalece aún más para que realice obras impías, de forma que le quepa en suerte un castigo íntegro, pues no deja de apetecer sin fin y de guerrear insaciable, y lo tortura y le aumenta el fuego hasta la máxima plenitud. Qué bien me has enseñado todas las cosas como yo quería, oh mente. Pero dime ahora, ¿cómo es el regreso hacia arriba? Primero, me dijo Poimandres, al descomponerse el cuerpo material, lo entregas a la transformación, y tu figura humana deja de manifestarse. Entregas al genio tu personalidad ya inactiva, y los sentidos corporales remontan a sus fuentes, en cuyas partes se transforman y de nuevo vuelven a confundirse con las energías. La agresividad y el deseo van a la naturaleza irracional. Y así, de ahora en más, el hombre comienza a subir por la estructura. En la primera esfera deja la energía de aumentar y de crecer. En la segunda, la industriosidad para el mal, dolo ya inactivo. En la tercera, el deseo, fraude ya inactivo. En la cuarta, la ostentación del mando, ya sin ambición. En la quinta, la osadía profana y la presuntuosa temeridad. En la sexta, las ansias perversas de la riqueza, ya sin actividad. Y en la séptima esfera, la tramposa mentira. Entonces, desnudo de las obras de la estructura, entra en la naturaleza ogdoádica, dueño de su propia fuerza, y canta himnos con los seres al Padre. Entonces todos los que presencian su llegada se regocijan con él, y ya igual a sus compañeros, alcanza a oír a las potencias superiores, a la naturaleza ogdoádica, que con voz dulce y peregrina cantan himnos al Dios. Entonces, en buen orden, suben hacia el Padre, y entregados a las potencias, y ellos mismos, hechos potencias, se transforman en Dios. Porque tal es el buen fin de los que poseen el conocimiento, divinizarse. ¿Qué esperas, pues, como heredero de todas estas cosas? ¿No te harás conductor de los dignos de forma que por ti sean liberados por Dios? Habiendo dicho estas cosas, ante mis ojos, Poimandres se mezcló con las potencias, y mientras yo daba gracias y dirigía mis alabanzas al Padre del Todo, me dejó Poimandres cargado de poder e instruido sobre la naturaleza y la visión divina del todo, y comencé a anunciar a los hombres la hermosura de la piedad y del conocimiento. Oh pueblos, vosotros, hombres nacidos de la tierra, entregados a la embriaguez, al sueño y a la ignorancia del Dios, volved a la sobriedad, suspended la borrachera, pues estáis hechizados de un sueño irracional. Los que habiéndome oído vinieron a mí y les dije: ¿qué pasa con vosotros, oh hombres nacidos de la tierra? ¿Os habéis entregado a la muerte cuando se os ha concedido el poder de la inmortalidad? Reflexionad, vosotros que hacéis camino con el error y habéis llegado a convivir con la ignorancia. Alejaos de la luz tenebrosa y abandonando la ruina, compartid la inmortalidad. Entonces unos se marcharon, después de chancearse a mis costas, estando como estaban entregados al sendero de la muerte, pero otros me pedían que los instruyera arrojándose a mis pies. Pero hice que se levantaran, y puesto en conductor de la raza, enseñaba la palabra, cómo y de qué manera serían liberados, y sembraba en ellos las palabras de la sabiduría, y los alimentaba con el agua de ambrosía. Llegada la tarde, cuando la luz del sol comenzaba a desvanecerse por completo, los llamé a dar gracias al Dios, y cumplida la acción de gracias, cada uno se fue a dormir a su lecho. Por mi parte, grabé en mi alma los beneficios que me hiciera Poimandres, y lleno de la plenitud que había deseado, me sentí colmado de alegría, porque el sueño del cuerpo se había transformado en vigilia del alma, la ceguera de la vista en visión auténtica,
el silencio en preñez del bien y la palabra en divulgación de bienes. Cosas que realmente ocurrieron porque acepté recibir de mi mente, es decir, de Poimandres, el nombre del Poder Supremo. Llegué a ser soplo divino de la verdad. Por eso, con toda mi alma y con todas mis fuerzas, ofrezco este elogio al Padre Dios. Santo es el Dios y Padre de la totalidad. Santo es el Dios cuya voluntad se cumple en sus propias potencias. Santo es el Dios que quiso que lo conocieran y que es conocido por los suyos. Eres santo, tú, fundador de todas las criaturas por el nombre. Eres santo, tú, cuya imagen la entera naturaleza ofrece. Eres santo, tú, de quien la naturaleza no pudo reproducir la forma. Eres santo, poderosísimo más que todas las potencias. Eres santo, superior a cualquier superexcelencia. Eres santo, mejor que todas las alabanzas. Recibe las puras ofrendas racionales del alma y del corazón tendidos hacia ti, inefable, impronunciable, tú que solo puedes ser nombrado por el silencio. Te suplico no decaiga el conocimiento que corresponde a nuestra naturaleza humana. Acuérdame lo que pido y lléname de fortaleza, y con esta gracia iluminaré a los de mi raza que están en la ignorancia, a mis hermanos, tus hijos. Sí, acepto y soy testigo. Voy a vida y luz. Bendito seas, Padre. Tu hombre quiere colaborar en tu obra santificadora, puesto que le concediste todos los poderes. Tratado 11. Nous a Hermes. Retén bien mi discurso, Hermes Trismegisto, y guarda en la memoria lo que digo. En cuanto a mí, no dudaré en decir lo que tengo dentro. Mucho se ha hablado y desde muchos aspectos sobre el todo y sobre Dios, y las afirmaciones son contradictorias, de tal modo que en lo que me concierne no he podido aprender la verdad. Por tanto, Señor, ilumíname al respecto, pues solo en ti confío, si decides revelarme tu pensamiento. Escucha entonces, hijo mío, lo que es de Dios y del todo. Dios, la eternidad, el cosmos, el tiempo, el devenir. Dios hace la eternidad hace el cosmos hace el tiempo hace el devenir. La esencia, por decirlo así, de Dios es el bien, lo bello, el éxtasis, la sabiduría, la de la eternidad, la identidad, la del cosmos, el buen orden, la del tiempo, el cambio, la del devenir, la vida y la muerte. Dios tiene como energía el intelecto y el alma, la eternidad, la duración y la inmortalidad, el cosmos, la recurrencia y la contrarrecurrencia, el tiempo, el crecimiento y el decrecimiento, el devenir, la cualidad y la cantidad. Así pues, la eternidad está en Dios, el cosmos está en la eternidad, el tiempo está en el cosmos, el devenir está en el tiempo. Y mientras que la eternidad permanece inmóvil rodeando a Dios, el cosmos está en movimiento en la eternidad. El tiempo se realiza en el cosmos y el devenir transcurre en el tiempo. Dios es, por consiguiente, la fuente de todas las cosas, la eternidad su esencia y el cosmos su materia. La eternidad es poder de Dios y la obra de la eternidad es el cosmos, que no ha tenido comienzo, pero que está continuamente en devenir por acción de la eternidad. Por eso, nada de lo que hay en el cosmos perecerá jamás, pues la eternidad no perece, ni será destruido, porque el cosmos está envuelto completamente por la eternidad. Pero la sabiduría de Dios, ¿cuál es? Es el bien y lo bello, y la dicha y la virtud total, y la eternidad. La eternidad hace pues del mundo un orden, introduciendo la inmortalidad y la duración en la materia. En efecto, el devenir de la materia es dependiente de la eternidad, como la eternidad misma depende de Dios.
El devenir y el tiempo se encuentran en el cielo y sobre la tierra, pero tienen ahí dos naturalezas diferentes. En el cielo no cambian y son imperecederos, sobre la tierra son cambiantes y perecederos. Y es Dios el alma de la eternidad lo es del cosmos, el cielo de la tierra. Dios está en el intelecto está en el alma está en la materia, y todas esas cosas subsisten por medio de la eternidad. Y a todo ese gran cuerpo en el que se hallan contenidos todos los cuerpos, lo colma en el interior un alma llena de intelecto y de Dios, y lo envuelve en el exterior, vivificando el todo. En el exterior a ese vasto y perfecto viviente que es el cosmos, en el interior a todos los vivientes. En lo alto, en el cielo, dura sin cambiar, idéntica a ella misma, mientras que abajo, sobre la tierra, produce las variaciones del devenir. Es la eternidad la que mantiene unido todo ese cosmos, ya sea por medio de la necesidad, de la providencia, de la naturaleza o de cualquier otra cosa que se pueda pensar hoy o más tarde. Y lo que produce por su actividad todo eso es Dios, y la energía de Dios, fuerza a la que no se puede superar y a la cual no se pueden comparar ni las cosas humanas ni las cosas divinas. Por eso, Hermes, no vayas a pensar jamás que alguna de las cosas de aquí abajo o de allá arriba sea semejante a Dios, porque te alejarás de la verdad. En efecto, nada hay semejante al de semejante, solo y único. Y no vayas a pensar tampoco que Él entrega parte de su poder a algún otro, quien quiera que fuere. ¿Hay en efecto, después de Él, algún otro creador de la vida, de la inmortalidad, del cambio? ¿Y Él mismo qué otra cosa podría hacer sino crear? Pues Dios no es inactivo, de lo contrario lo sería también todo el universo, porque todo está lleno de Dios. Pero de hecho no hay inactividad en parte alguna, ni en el cosmos, ni en cualquier otro ser que fuere. Inactividad es una palabra vacía, habida cuenta de aquel que crea en lo que viene a ser. Pues bien, es un hecho que todo viene a ser, y siempre y según la influencia propia a cada lugar, porque el que crea está en todos los seres, no permanece fijado en uno de entre ellos, ni crea en uno de ellos solamente, sino que los crea a todos. Pues siendo una fuerza siempre actuante, Él no posee su suficiencia de los seres creados, sino que son los seres creados los que están sometidos a Él. Contempla por otro lado a través mío el cosmos que se ofrece a tus miradas y considera atentamente su belleza, ese cuerpo sin mancha cuya antigüedad nada supera, eternamente con la fuerza de la juventud, cada vez más floreciente. Ve también la jerarquía de los 7 cielos, formados en buen orden siguiendo una disposición eterna, llenando la eternidad cada uno por un curso diferente. Ve todas las cosas plenas de luz, sin que haya fuego en parte alguna, pues la amistad y la combinación de los contrarios y de los desemejantes se ha vuelto luz, difundida abajo por la energía del Dios, que es generador de todo bien, jefe y conductor del entero buen orden de los 7 cielos. Ve la luna que corre por delante de todos esos cielos, instrumento de la vida física, transformando la materia de aquí abajo. Ve la tierra, sita en medio del todo, bien establecida como fundamento de ese mundo tan hermoso, nodriza que alimenta a las criaturas terrestres. Considera aún cuán inmensa es la multitud de los vivientes inmortales, qué inmensa la de los mortales, y ve, medianera entre los unos y los otros, inmortales y mortales, a la luna prosiguiendo su ronda. Todo está lleno de alma, todos los seres están en movimiento, los unos en el cielo, los otros sobre la tierra, y ni los que deben estar a la derecha se van a la izquierda, ni los que deben estar a la izquierda se van a la derecha, ni los que deben estar arriba van abajo, ni los que deben estar abajo están arriba. Que todos estos seres hayan sido producidos, muy querido Hermes, no tienes ya necesidad de aprenderlo de mi boca. Ellos son cuerpos en efecto, tienen un alma y son movidos. Ahora bien, todos esos seres no pueden converger en un ser único sin alguien que los reúna. Es preciso entonces que tal ensamblador exista y que sea absolutamente único.
porque como los movimientos son diversos y múltiples, y como los cuerpos son desiguales, mientras que, sin embargo, la velocidad total impuesta a todos estos cuerpos es única, no puede haber ahí dos o más creadores. En efecto, cuando hay varios, no se mantiene la unidad de orden, y no se puede ser varios sin que de ello resulten celos con respecto al más poderoso. Y te diré aún, supón que existe un segundo creador para los vivos cambiantes y mortales, se apoderaría de él el deseo de crear también a los inmortales, e igualmente el creador de los inmortales querría crear a los mortales. Y ve todavía, supón que hubiera dos, mientras que la materia es una y el alma una. ¿A cuál de los dos corresponderá el cuidado de proveer a la creación? Y si ese cuidado corresponde conjuntamente a uno y a otro, ¿cuál de los dos tendrá en él mayor parte? Piensa, en efecto, que todo cuerpo viviente está compuesto de materia y de alma, tanto el inmortal como el mortal, tanto el razonable como el animal sin razón, puesto que todos los cuerpos vivientes están animados y los no vivientes subsisten como materia por ella misma, e igualmente el alma, causa de la vida, emanada como está de manos del Creador, es también independiente, y puesto que el Creador de los inmortales es asimismo el entero autor de la vida, ¿cómo en efecto no crearía también a los otros vivientes, los mortales? ¿Cómo el que es inmortal y crea la inmortalidad no crearía todo cuanto pertenece a los vivos? Que hay por lo tanto alguien que crea esas cosas, es evidente. Ahora que sea a sí mismo único, es muy manifiesto. En efecto, el alma es una, la vida es una, la materia es una. ¿Cuál es entonces ese creador? ¿Quién puede ser sino el Dios único? ¿A qué otro en efecto convendría el crear a los vivientes provistos de un alma, sino solamente a Dios? Dios es por consiguiente único. Es de hecho una cosa cómica. Has reconocido que el mundo es siempre uno el sol, una la luna, una la actividad divina, y quieres que Dios, Él, sea miembro de una serie. Es pues Dios solo quien crea todas las cosas. ¿Y qué hay de maravilloso para Dios en crear a la vez la vida, el alma, la inmortalidad, el cambio, cuando tú mismo haces tantas cosas diferentes? Pues tú ves, hablas, oyes, hueles, tocas, andas, piensas, respiras, y no es otro quien ve y otro quien oye, otro quien habla y otro quien toca, otro quien huele y otro quien marcha, otro quien piensa y otro quien respira, sino que es un ser único quien hace todo eso. Pues bien, tampoco las actividades divinas pueden ser separadas de Dios, porque igual que si tú dejas de realizar tus actos propios ya no eres un viviente, del mismo modo, si Dios deja de realizar los suyos propios, cosa impía de decir, ya no es Dios. Pues si se ha demostrado que tú no puedes existir sin ninguna actividad, ¿cuánto más Dios? En efecto, si hay alguna cosa que Dios no crea, cosa impía de decir, es imperfecto. Y si Dios no es inactivo, sino que al contrario es perfecto, es pues que crea todas las cosas. Si consientes, Hermes, en prestarme un poco de atención, concebirás sin esfuerzo que Dios no tiene sino una sola labor, la de hacer que todas las cosas sean, lo que deviene, lo que devino en algún momento del pasado, lo que devendrá en el futuro. Y es eso, mi muy querido, lo que es la vida, es eso lo que es lo bello, es eso lo que es el bien, es eso lo que es Dios. Y si quieres comprenderlo por tu propia experiencia, mira lo que sucede en ti cuando quieres engendrar. En verdad, cuando se trata de Dios, el acto de engendrar no tiene en absoluto paralelo. Dios seguramente no experimenta placer sensible y no tiene ningún cooperador. En efecto, como opera completamente solo, está siempre inmanente en su obra, siendo él mismo lo que produce. Porque si sus criaturas estuviesen separadas de él, se hundirían y perecerían todas necesariamente, no teniendo ya vida en ellas. Pero puesto que todo está vivo y que asimismo la vida es una, Dios es entonces ciertamente único, e inversamente, puesto que todo está vivo, los seres del cielo y los de la tierra, y puesto que la vida es única en todos, ella misma es producida por Dios, y ella es Dios. Es por tanto por la acción de Dios que todas las cosas son, y la vida es la unión del intelecto y del alma.
En cuanto a la muerte, no es destrucción de los elementos reunidos, sino ruptura de la unión. Así, la eternidad es imagen de Dios, el cosmos imagen de la eternidad, el sol imagen del cosmos, el hombre imagen del sol. En cuanto al cambio, se le llama muerte porque el cuerpo se disuelve, mientras que la vida se disipa en lo invisible. Ahora bien, los seres que se disuelven de este modo, y el cosmos, mi muy querido Hermes, testimonio que se transforman por el hecho de que cada día una parte del cosmos va a lo invisible, pero de ninguna manera digo que se disuelven. Y he aquí lo que son las pasiones del cosmos, rotaciones y desapariciones. Ahora bien, la rotación es revolución, la desaparición renovación. Así el cosmos es omniforme, no que tenga las formas alojadas en él, sino que es en él mismo, que él mismo se transforma. Entonces, puesto que el cosmos ha sido hecho omniforme, ¿qué puede ser el que lo ha creado? No digamos que es informe. Por otra parte, si es asimismo omniforme, será semejante al cosmos. Pero, ¿y si no tiene más que una única forma? Sería en este punto inferior al cosmos. ¿Qué decimos entonces que es, para no dejar el discurso sin salida? Porque no hay nada sin salida en nuestra concepción de Dios. Dios no tiene pues más que una figura, y si hay alguna figura propia a Dios, que no sabría ofrecerse a los ojos del cuerpo, pues es incorpórea, aunque revela todas las formas por medio de los cuerpos. Y no te vaya a sorprender que pueda existir una figura incorpórea. Existe, en efecto, tal como la figura de la palabra, e igualmente, como en las pinturas, se ven las cimas de las montañas elevarse en relieve, cuando en realidad ellas son completamente lisas y planas. Examina todavía lo que acabo de decir desde un punto de vista más atrevido, pero también más verdadero. Tal como el hombre no puede vivir sin la vida, así Dios no puede tampoco vivir sin producir el bien. Eso es en efecto lo que hace las veces de vida y de movimiento para Dios, el hecho de mover a todos los seres y de darles vida. Ciertos términos deben ser tomados según una acepción particular. Considera, por ejemplo, el argumento siguiente. Todos los seres están en Dios, pero no están en Él como colocados en un lugar. En efecto, el lugar es un cuerpo, y un cuerpo inmóvil, y lo que está en un sitio no tiene movimiento, pues es de otra manera que tiene lugar la facultad incorpórea de imaginar. Concibe entonces a aquel que contiene a todos los seres y comprende que no hay nada que pueda circunscribir lo incorpóreo, ni que sea más veloz y más poderoso que él. Es él, por el contrario, quien, de todos los seres, es el incircunscrito, el más rápido y el más poderoso. Júzgalo a sí mismo de la manera siguiente. A partir de ti mismo, ordena a tu alma irse a la India, y he aquí que, más veloz que tu orden, allí estará. Ordénale cruzar enseguida el océano, y he ahí que de nuevo allí estará inmediatamente, no por haber viajado de un lugar a otro, sino como si ya se encontrase allí. Ordénale incluso que se remonte al cielo, no tendrá necesidad de alas. Nada puede obstaculizarla, ni el fuego del sol, ni el éter, ni la revolución del cielo, ni los cuerpos de los demás astros, sino que ascenderá en su vuelo a través de todos los espacios hasta el último cuerpo. Y si todavía quisieras perforar la bóveda del universo mismo y contemplar lo que hay más allá, si es que existe algo más allá del cosmos, puedes. Ve qué potencia, qué rapidez posees, y si tú puedes todo eso, no lo podrá Dios. Es pues de esta manera que debes concebir a Dios. Todo lo que es lo contiene en él mismo como pensamientos, el cosmos, el mismo, el todo. Luego, si no te vuelves igual a Dios, no puedes comprender a Dios, pues lo semejante no es inteligible más que a lo semejante. Crece hasta corresponder al tamaño sin medida, mediante un salto que te libere de todo cuerpo. Elévate por encima de todo tiempo, conviértete en eón, entonces comprenderás a Dios. Habiendo puesto en tu pensamiento que no hay nada imposible para ti, considérate inmortal y capaz de comprenderlo todo. Todo arte, toda ciencia, el carácter de todo ser viviente. Asciende más alto que toda altura, desciende más bajo que toda profundidad. Reúne en ti mismo las sensaciones de todo lo creado,
del fuego y del agua, de lo seco y de lo húmedo, considerando que estás a la vez en todas partes, sobre la tierra, en el mar, en el cielo. Imagina que aún no has nacido, que estás en el vientre materno, que eres adolescente, viejo, que estás muerto, que estás más allá de la muerte. Si abarcas con el pensamiento todas esas cosas a la vez, tiempos, lugares, sustancias, cualidades, cantidades, puedes comprender a Dios. Pero si mantienes tu alma aprisionada en el cuerpo, si la rebajas y vas diciendo, yo no concibo nada, no puedo nada, tengo miedo del mar, no puedo subir al cielo, no sé lo que era ni sé lo que seré, ¿qué vas a hacer con Dios? Porque no puedes entender con el pensamiento ninguna de las cosas bellas y buenas, en tanto te apegas a tu cuerpo malamente. El vicio supremo, en efecto, es no conocer lo divino. Por el contrario, ser capaz de conocer y haber tenido la voluntad y la firme esperanza es la vía directa que conduce al bien y una vía fácil. A lo largo de tu caminar, Él vendrá por todas partes a tu encuentro, en todas partes se ofrecerá a tu vista, incluso en el lugar y a la hora en que tú no lo esperas, veles o reposes, navegues o camines, de noche y día, hables o te calles, pues nada existe que Él no sea. ¿Vas tú a decir ahora, Dios es invisible? No hables así. ¿Quién es más manifiesto que Dios? Él lo ha creado todo, solo para que tú le veas a través de todos los seres. Ese es el bien de Dios, el poder milagroso de Dios, manifestarse Él mismo a través de todos los seres. Pues nada hay invisible, ni siquiera entre los incorpóreos. El intelecto se hace visible en el acto de pensar, Dios en el acto de crear. Mis revelaciones se detienen aquí, Trismegisto. Todo lo demás, considéralo tú, por tu parte, siguiendo el mismo método, y no quedarás decepcionado.